Hoy en día vivimos en México una situación crítica en el término de seguridad. Tenemos actualmente una de las tasas más altas de homicidios, por lo que nuestro equipo de estudiantes nos pusimos la tarea de investigar y conocer opiniones de compañeros mexicanos para lograr llegar a una conclusión y generar un cambio positivo y de reflexión en nosotros, los mexicanos. Comencemos. ¿Sientes que tu país es seguro? No. 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 La neta no, pero pues tampoco no me siento inseguro, ¿sabes? No, ¿Por qué? pues porque hay muchos crímenes en todo el país y esto conlleva que no hay seguridad en el país. Porque desde el hecho en el que no puedo salir a la calle sola sin tener miedo de que algo me pase significa que no es seguro. No sé. Siento que México es uno de los países muy bueno, no tan inseguros a comparación de otros, pero sigue siendo inseguro a comparación de Estados Unidos, Canadá, otros primeros por la inseguridad que está en el país. La razón es porque vivimos con inseguridad día a día, ya que los policías están involucrados en el crimen organizado, al igual que mucha clase política. Por la gran cantidad de homicidios y secuestros que hay en nuestro país comparado a otros países de Latinoamérica y el mundo. Porque pues se presentan muchos casos de homicidios, tráfico de drogas e incluso asaltos menores por toda la ciudad. ¿Por qué? Pues porque, o sea, sí hay policías y todo, o sea, sí pasan de que crímenes y todo eso. Pero no siento, o sea, no me siento de que cuando voy caminando en la calle, no siento que me van a robar. Pero tampoco no me siento así súper seguro que tú digas. Con el conocimiento de que en Islandia la tasa de homicidios es de 0.3 por cada 100.000 habitantes, ¿eso qué te hace sentir con respecto a tu país? Que tenemos mucho que arreglar como sociedad. Estamos mal y pues ojalá que se pueda mejorar esto. Vaya, pues es un dato perturbador, ya que en México tenemos una esperanza de vida muy baja a comparación de Islandia. Pues yo creo que un país nórdico como Islandia ha invertido mucho en seguridad pública y es lo que se necesita hacer acá: inversión, capacitación de policías y sobre todo participación de la ciudadanía. Pues que, o sea, sí, México sí puede mejorar. Y pues yo creo que el mayor problema son los cárteles del narco, ¿no? Y que son los principales que matan gente. ¿Cómo te afecta la inseguridad como ciudadano mexicano? Pues la verdad a mí no me afecta tanto, pero por ejemplo a las clases bajas, en donde hay la corrupción o hay más bandas, pues hay más peligro allá que en donde vivo. Como ciudadano pues no puedo tener una vida cotidiana tranquila. Ni siquiera puedes dormir tranquilo porque no sabes si Pues el no poder salir a la calle justamente o el simplemente no poder hacer muchas cosas que algún ciudadano cotidiano de otro país de potencia mundial puede hacer. Pues me preocupo por mí, ¿sabes? No sabes si un delincuente te va a atacar, así que no me siento seguro. La verdad te lo puedo decir así, no mucho, solamente que sí puedes llegar a sentirte inseguro cuando ves a otra persona pasar o que está justamente atrás de ti. Antes no daba miedo salir, antes podías salir en la noche y no te iba a pasar nada, no tenías temor de nada, pero ahora afecta en que, pues, por ejemplo, la convivencia entre comunidades no es la misma por el temor a que nos vaya a pasar algo afuera de nuestras casas. Siempre buscamos estar seguros en una casa o en una. Es que no tienes confianza, no sientes confianza cuando sales a la calle o es de noche, no tienes la seguridad como para ir a cierto lugar. Sales con miedo, sales con angustia. Y también no solo tú, sino de tus seres queridos que a lo mejor no pueden regresar o les pase algo. Eso es principalmente lo que te mortifica. Pues tal vez no, en mi caso no me afecta directamente, pero sí puede llegar a afectar a todos los que nos rodean. O sea, genera pues que la gente no confíe en nadie, que simplemente se llegue a culpar solamente en el gobierno. Cuando es un poco más complejo simplemente apuntar a que es el gobierno o la policía nada más,
Entonces, pues llega a alborotar casi todos los sectores de nuestra sociedad. En sí no me afecta mucho porque pues, la gente que me rodea y con la gente con la que convivo no sufre de robos ni de amenazas de muerte muy seguido. O sea, desde que yo vivo no me he enterado de que ninguna persona cercana a mí haya recibido alguna amenaza de muerte, entonces no me afecta mucho. ¿Conoces cuánto se invierte en el tema de seguridad en México? No. No sé exactamente, pero sé que no se invierte mucho y la corrupción es bastante. Desconozco del dato. No, desconozco. La verdad es que no. Yo creo que es algo así como el 1.2% del PIB. No. Es una aproximada de 77 millones de dólares. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué percepción tienes? Yo opino que debería de ser más, porque la seguridad pública es un tema de interés nacional y uno de los principales problemas que tiene México si se quiere convertir en una potencia. Es bastante para que no hagan nada. Pues ¿dónde están? Eso es bastante, ¿no? No hay mejoría. Pues para mí es una cantidad muy alta. La verdad no sé cuánto estén invirtiendo otros países, pero para mí es alta. Un poquito de intriga saber en qué se está gastando esos 77 millones de dólares, porque pues no se ve reflejado en lo que es la seguridad, porque cada vez va peor y peor, no hay algún cambio significativo. Pues genera un poco de desconcierto y desilusión porque pues como pasa mucho en México, mucha gente se pregunta en qué en realidad se está gastando su dinero y además probablemente no sea que pues tenemos dinero suficiente pero tal vez se sabe administrar bien o se usa en cosas que pues simplemente no tienen caso, entonces pues es un poco angustiante saber eso. Pues la verdad no sé cuánto gana el país al año, entonces no sabría decir si es una gran cantidad o una pequeña cantidad de lo que se gana en este país. Pues es mucho varo, ¿no? ¿Y dónde crees que es la raíz del problema de la inseguridad? Pues es un tema muy complicado en México, o sea, muchos dicen que tiene que ver que la policía no está capacitada, que el gobierno tiene la culpa. Pero tal vez se puede llegar un poco más a que es un poco la educación en general, porque una persona educada que tú le enseñas valores desde una edad temprana y los aprende y los adopta como parte de su vida diaria, pues no va a entrar en casos como las drogas, la violencia y todo eso. Entonces la educación es algo importante para evitar la violencia en sí. ¿Qué crees que es la raíz del problema? En la educación. La raíz del problema es en el ciudadano del día a día, ya que con ellos se quejan mucho, pero no hacen nada para corregir algo al respecto. No está bien implementada la educación en este país y esa es la raíz del por cual hay inseguridad, hay agresiones públicas. No, la gente, o sea, toda la gente, no solo le podemos echar la culpa al gobierno, porque somos todos. Bueno, yo creo que todo radica en las zonas más pobres porque son las más necesitadas de recursos, entonces las redes de crimen organizado aprovechan esta necesidad para facilitarles el dinero a cambio de algún tipo de trabajo ilícito. Mucha gente cree que la educación, pero yo creo que está en no la educación escolar, sino la educación que se da en la casa. Yo creo que se tiene que empezar por integrar o hacer estrategias para integrar a la familia, porque en México existen muchas familias que son, pues, que se desarman, ¿no? Y que a veces el niño queda en la calle o que queda con poca atención. Entonces yo creo que debe de ser una atención integral hacia la familia para asegurarnos que primero, porque la familia es el primer vínculo que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces invertir en atención integral y ya después en educación y sobre todo pues, en policías y así. Las familias que maleducan a sus hijos. ¿Y cómo crees que se podría cambiar esta situación? Pues, cambiando por ti mismo, no aceptando ninguna de esas cosas y hacer el bien por ti mismo. Primero que los educadores fueron verdaderamente capacitados, especialmente en escuelas públicas, que son los que más población atienden, y que la base de la sociedad no se base en el machismo y la fuerza bruta, porque si te fijas,
la gente con más prestigio es la que más daño te puede hacer y por eso tiene tanto poder. Entonces, Desde casa, los valores son fundamentales y universales. Si tratas bien y educas bien a una persona, no va a ser nadie malo ni que sea juzgado como una mala persona en el futuro. Implementando en las escuelas y programas para los padres para que no maleduquen a sus hijos y se reduzca la inseguridad en México. Y suponiendo que tuvieras un puesto de director de seguridad pública, ¿qué podrías hacer para evitar que esto siguiera sucediendo? Implementar la educación, porque esa es la raíz de toda violencia. El no tener educación no simplemente es la violencia, sino muchos aspectos sociales los cuales deben de importar. Y también sería más estricto con castigos, digamos cárceles o penas de muerte. Primero es poner el ejemplo para que todas las personas te sigan, pero pues, es muy difícil, la verdad, controlar a miles de personas que trabajan para ti, pero pues, en fin de cuentas tú no lo estás realizando continuamente, entonces pues pueden seguir haciendo lo mismo, tú no te vas a dar cuenta. Pero pues sí, es dar el ejemplo tú para que, de cierta manera, tú siendo el jefe, tus empleados de una manera sepan que tú estás haciendo las cosas bien para que ellos también lo hagan bien. Bueno, Eric, muchas gracias. Dale, nos vemos. Hacer campañas que ayuden a la gente a entender lo que está bien, lo que está mal, poner el ejemplo que es ser un México bueno. Me involucraría mucho con los jóvenes. ¿Cuáles son sus necesidades principales? Pues ellos son, al igual que el futuro de México, la población más alta en México. Porque claramente somos más jóvenes que adultos o ancianos en este país, entonces necesitamos saber qué es mejor para ellos, qué es más prioritario para ellos y hacérselos llegar o involucrarlos en el tema de seguridad para que juntos logremos un país más seguro. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos. La verdad no sé, yo creo que reorganizaría lo que sería la policía para cerciorarme de que no fuera del todo corrupta y cerciorarme que hagan su trabajo. O sea, dar como rutas, hacer rutas de vigilancia o tener algún cuerpo que se encargue de vigilar que los directivos de cada sección o de cada estado cumplan con lo que juraron proteger. Muchas gracias. Primero, establecer mandos únicos en todos los estados, que cada estado tenga su propia policía, eliminar las policías municipales y que no existan policías estatales municipales, sino una sola. Invertir en mejores equipamientos, mejores armas, mejores entrenamientos, mejores transportes y pagarle sobre todo más a los policías, porque los policías en México son uno de los peores pagados, no en Latinoamérica, pero del mundo. Y eso me parece muy injusto porque hay muchos policías, aunque puedan decir lo que digan, que hacen muy bien su trabajo y que merecen más. Okay, muchas gracias, Manuel. De nada. Pues se podrían implementar muchas medidas, se puede agregar un poco la tecnología. Muchas veces los problemas no simplemente es con la capacitación de la policía, sino que a veces no se tiene con la herramienta suficiente para llegar al fondo de cada caso. Y además se tiene que hacer un gran perfil de los policías porque no todos cuentan con cierto nivel de educación que sería necesario para sus labores de cada día. Yo lo que haría, como dije anteriormente, sería mejorar las escuelas para que haya tipo programas con padre e hijo para que vean qué paper, ¿no? O sea, para que vean cómo está el rollo y mejoren la inseguridad. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, tras realizar distintas entrevistas a mexicanos sobre la seguridad del país, llegamos a la conclusión de que muchas personas concuerdan en que la educación es el principio básico para tener un país más seguro. Y no solo la educación escolar, sino también la que se recibe en casa. Sin embargo, otras personas, mexicanos, pensaron que si los policías tuvieran un mejor salario, todo el problema llegaría a su fin. Nosotros, nuestro equipo de estudiantes, creemos que todas estas acciones ayudarán a mejorar la seguridad del país, pero no solo si hacemos un cambio de verdad, sino si nos aplicamos, le ponemos alto a todo aquello que daña la seguridad y que cuando se daña genera nuestras consecuencias negativas. Así que por un México con más seguridad, esto fue todo.